Los invito a abrir sus Biblias en Tito, capítulo número 3. Vamos a hacer del versículo número 7 hasta el último, que es el 15. En el día de hoy concluimos esta serie expositiva que estamos haciendo de Tito. Le he decidido poner a la exposición de este sermón el título: La gracia de Dios produce buenos frutos. La gracia de Dios produce buenos frutos. No sé si se acuerdan cuando empezamos esta serie, voy a tratar de refrescarles su memoria. Empecé diciendo tanto de 1 Timoteo, 2 Timoteo, incluso Tito, dije que la doctrina estaba muy ligada ¿con qué? Con la conducta. O sea, no sé si se acuerdan, dije todo lo que nosotros vamos aprendiendo, eso va a ir ligado con nuestro comportamiento moral. Ejemplo, si usted va a una iglesia donde dicen recibe el fuego de la bendición, si usted cree ahora en esta palabra de fe que vamos a recibir y usted la recibe con fe, entonces ahora casa y casa lo va a tener, porque el que no siembra no va a cosechar nunca. Y usted lo cree y va, entonces usted en su mente ¿qué va a hacer? Bueno, va a responder a eso, ¿no? Una palabra de fe y de poder. Pero si usted es confrontado domingo a domingo con la palabra de Dios, con la exhortación, consolación, edificación, entonces todo eso tiene que producir, todo lo que nosotros sembramos. Yo trato de sembrar acá desde el púlpito, por medio de la palabra de Dios, la ley y el evangelio, tiene que producir buenos frutos. Si no fue doctrina nada más que estamos aprendiendo, ¿sí? Por eso que en el día de hoy quiero concluir que la gracia de Dios tiene que producir buenos frutos en nuestras vidas. Yo le voy a poner: la gracia de Dios produce buenas obras. Pero decidí ponerle buenos frutos, porque en sí el texto habla dos veces, en el 8 y en el 14, ustedes se van a dar cuenta, que hablan de buenas obras. En el versículo número 8 dice que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y en el 14 también dice lo mismo, dice: y aprendan también nuestros a ocuparse en buenas obras. De esos dos textos yo quise sacar que aquellos que de verdad han sido justificados por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, deben producir buenos frutos, ¿sí? Y a diferencia de buenos frutos y buenas obras, vamos a ver que una persona común puede hacer buenas obras. Muchas personas que hacen buenas obras, ¿sí? Materiales, pero el cristiano lo que hace es buenos frutos espirituales, a diferencia de una persona. Entonces, vamos a cerrar en el día de hoy con esta epístola. Versículo número 7, dice así, Tito 3, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto está ligado ¿con qué? Con todo lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, versículo número 4, de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el domingo pasado lo vimos, nos salvó. ¿Por qué? No por obra de justicia, o sea, por nuestro buen comportamiento, ¿no? Sino que por la misericordia de Él. ¿Y por qué? Habíamos visto, por la regeneración. Es un acto del divino que operó en nuestro corazón, y esto lleva a una renovación continua, la santificación. Y esto fue derramado, vamos a decir, por el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y todo esto, ¿qué nos lleva a nosotros? Bueno, nosotros somos justificados. ¿Se acuerdan de lo que es justificado? O sea, justificado es cuando somos declarados justos delante del tribunal de Dios. Es cuando Dios nos absuelve o nos declara justos una vez y para siempre. ¿De qué? De nuestros pecados. Eso es lo que sucede. Nosotros somos pecadores. Nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias buenas obras. No podemos, vamos a decir, justificarnos ante el tribunal de Dios. Entonces esto es lo que nos muestra el versículo número 7, para que justificados por su gracia viniemos a ser herederos. Entonces, para que por toda esta obra que llevó el Señor Jesucristo, ¿qué somos nosotros? Bueno, justificados. Ustedes, acá tengo la parte de la confesión que estábamos viendo hace un ratito nosotros, que todos los domingos vemos un pedacito de la confesión.
Y en el capítulo número 11, a grandes rasgos, ustedes saben que habla de la justificación. Entonces, Dios a nosotros, a aquellos que Dios llama por medio del Evangelio, ¿sí? O sea, que nos llama eficazmente, ¿qué es lo que hace? Bueno, nos justifica gratuitamente, o sea, nos declara como inocentes, ¿sí? Y esto no es por buenas obras, sino por Él. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la justificación? Bueno, amados, es lo que hace es nos perdona de nuestros pecados, nos libra de la ira venidera o de Dios mismo, del castigo de Él. ¿Cómo lo hace? Bueno, me tengo que comportar bien. No, no es así. Es por medio que de la obra, o sea, del Señor Jesucristo, tanto su obra activa como su obra pasiva. Sí, la obra activa es el cumplimiento de la ley, Él vive una vida santa. Y la obra activa pasiva es cuando Él muere. La ley demanda una paga. O sea, Él vive una vida santa en nuestro lugar. ¿Sí? Por eso que es importante que el hombre pecador debe conocer ¿qué cosa? El Evangelio, la ley de Dios, que está mal ante Él. ¿Sí? Entonces es así. ¿Qué es lo que hace Dios? En el versículo número 7 dice, para que justificados por su gracia. Entonces la justificación, nosotros creemos que somos justificados por la gracia de Dios, es un regalo de Dios por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Nos perdona de nuestro pecado, de la ira venidera, y esto no es por buenas obras, sino a causa de la obra que hizo Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Es nos imputa, o sea, no sé si sabe eso, nos acredita, es como algo de contaduría, a favor la justicia de Jesucristo lograda, y nos imputa esa justicia a nosotros. Eso es lo que hace 2 Corintios 5:21, el justo por los injustos. Y eso es lo que es tanto, o sea, esa obediencia activa de Cristo a toda la ley, ¿sí? O sea, y la obediencia pasiva, que es la paga de la ley. La ley demanda una vida santa. Bueno, Cristo la cumple. También la ley demanda, bueno, ya está. Entonces, lo que falta, ¿qué falta? Bueno, que alguno debe morir. Entonces, Él muere en nuestro sustituto en nuestro lugar. Eso es lo que hace Jesucristo. El hombre pecador tiene que saber eso, que Él cumplió toda la ley, completa, desde un tilde hasta todo. Entonces es importante que podamos entender que la única justicia que podemos tener es la que Dios nos da. Dios demanda justicia y nos da esa justicia. Acuérdese de Romanos 3, versículo 21 a 31, de lo que habla de esa justicia. Romanos 3 habla que no hay un justo, todos se desviaron, y del 3, 21 a 31 nos muestra qué cosa. Esta justicia que nos da, esa propiciación que Jesucristo y esa expiación que Él saca nuestro pecado. En Romanos capítulo 4, versículo 1 al 25 también habla lo mismo. ¿Qué habla? Bueno, que la salvación es por gracia. Nos muestra el ejemplo de Abraham, que no es por obra, el ejemplo de David, del Salmo 32 también, creo que en Romanos 4 estuvimos viendo a través de unos estudios acá en la mesa. Entonces la Biblia nos muestra continuamente, vez tras vez, el libro de Gálatas, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Como dice Romanos 5.1 también del 1.21, que lo que hizo uno es la transgresión a Adán y lo que hizo el otro, que es el cabeza federal, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces somos justificados. Ahora, si nosotros fuéramos justificados, ya está. Imagínense que un juez lo justifica. Estamos acá, yo soy el juez y ustedes son los culpables, vamos a decir. Y yo los absuelvo a ustedes. Usted lo absuelve a alguien que, vamos a decir, le mató a su hija, a su nietita, le mató a alguien, a su papá, a sus hermanos y a su abuela. Y usted está acá y ustedes van a decir que son juezas. Y están acá y absuelven a la persona. Si Dios le pusiera, vamos a decir, ese amor en el corazón, que le mató a la abuela, al papá, a los hermanos, a quien sea, hermanas, hijas y nietas. Vamos a decir que Dios le pone usted en el corazón de perdonar. Ahora usted los adoptaría en su familia, a ese asesino, de su nieta, de su abuela. Dice, te amo, y es más, te voy a adoptar, y es más, te voy a hacer heredero de todas mis cosas. Bueno, eso hace Dios con nosotros. ¿Pueden entender? Se llama la adopción. A hombres malos y pecadores, no que dicen, bueno, los suelo, pero no los quiero ver más, Se van a la sociedad y se portan bien.
Y chito si lo veo con algo malo. No, Dios no hace eso, nos perdona, nos absuelve, nos pone un anillo, una vestidura nueva y nos acepta. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Bueno, porque siempre le estoy mostrando de la ley de Dios, que Dios es fuego consumidor, pero también Dios es amor. Dios es misericordia. Es tardo, o sea, para enojarse. En ese amor, pero que no abusemos de ese amor. Entonces podemos entender esto. Si nosotros podemos entender todo lo que el Señor nos dio, que nos justificó, que nos amó en Jesucristo, nosotros no andamos con la salvación como si fuera una bagatela que la tenemos acá. Ah, sí, la justificación, sí, la tenía acá, y la gracia de Dios. No, nosotros la tenemos siempre en la mente, la tenemos siempre delante de nosotros, en cada decisión, en cada acto, lo que Él hizo. Y esto va a producir buenos frutos en nuestra vida. Pero si para usted la salvación es como un regalo que alguien se lo dio y por ahí lo tiene por ahí guardado, como hacían los puritanos, y no se acuerda nunca, entonces para usted no vale nada. Pero para que usted vale algo, lo tiene ahí, alto, o sea, lo pone en un lugar, como en un cuadro, lo que hizo Él. Porque ¿por qué siempre está para mí, me gusta esa palabra? Amarás al Señor con todo tu corazón. Porque es lo que yo quiero. Amarlo al Señor con todo mi corazón, aunque la carne, el pecado se quiera desviar, uno se molesta, lo que sea. Pero es mi deseo, yo lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque sé que lo que Él hizo conmigo, me amó y se entregó por mí, murió. Entonces, esto es lo que va a producir, amado. Cuando usted no ama a alguien, no hace nada por esa persona, porque le da lo mismo. Pero cuando usted ama a Dios, tiene que producir buenos frutos en nuestra vida. Ahora, si usted fue justificado, entonces quiero que entienda, no solamente fue justificado por Dios, sino que fue adoptado. ¿Se acuerda del capítulo, el 11 que dice de la confesión? De la justificación. ¿Y el 12 que dice? De la adopción. ¿Se acuerdan, no? Todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo, Jesucristo, y por amor a hacerle, escuche, partícipe de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de hijos de Dios y gozan de su libertad y privilegio, tienen su nombre escrito en ellos. ¿Sí? Y la gran confianza. ¿Por qué lo digo esto? Porque, bueno, vamos a Tito. Tito capítulo 3, versículo número 7. Escuche bien, presta atención. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. Y esto me hace acordar a lo que dice Gálatas capítulo 3, si no me equivoco, Gálatas capítulo 3, versículo, denme un segundito, versículo número, vamos a ir del 26, pero es el texto que quiero leer es el 29, Gálatas 3, 29, pero voy del 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y acá está, versículo 29, Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, escuche, y herederos según la promesa. Volvamos a Tito entonces, Tito 3, 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, cuando usted es justificado, no que dice, cree en Jesucristo, levantad su mano y aceptad a Cristo en su corazón. Y después viven como quiere, escuchan música mundana, viven como un mundano, andan con los mundanos y después dicen que son cristianos. Eso es imposible, amado, porque si usted es justificado, va a ser santificado progresivamente. ¿Por qué? Porque escuche, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos. Ahora, cuando Él nos justificó, escuche, y el ser, esto tengo para hablar mucho, se llama la confesión que queremos. Cuando somos herederos, ¿qué? Mira cuando usted dice, adopta, ejemplo que usted quisiera adoptar a alguien. Lo adopta, un chiquito, y lo adopta de su familia. Pero usted nunca, pero nunca, por más que se esfuerce, y por más que sea papá y mamá, vamos a decir que es mamá usted, y usted quisiera que sus hijos o sus hijas anduvieran en las cosas de Dios. Pero eso es imposible, pregúntele a Samuel, que no pudo que sus hijos, pregúntele a David tampoco, ni él mismo. Entonces, nunca va a poder, vamos a decirle, infundirle, ponerle un espíritu nuevo, un corazón recto para que ande en el Señor. Eso no lo va a hacer. Puede orar, hacer lo que quiera y quizá la gracia y la misericordia de Dios sople sobre ello vida. Pero Dios cuando lo adopta a usted sí. La adopción no es solamente un cambio legal. ¿Sabe qué es un cambio legal? Bueno, antes pertenecía a esto y decir, bueno, ahora firma acá y no, ¿sabe qué es la adopción también?
Dios le da su espíritu, o sea, de su naturaleza compartida. Presta atención, por eso dice mucho, dice, yo soy hija de Dios, o soy hijo de Dios, dice. Y uno lo mira y sí, pero no tenés el espíritu del Señor. No digo que son personas rectas, pero por lo menos uno te tiene que dar cuenta. Bueno, cuando usted es adoptado, Dios no solamente le hace un cambio de posición legal, es la justificación, sino que lo traslada de las tinieblas a la luz, dándole su Santo Espíritu. Y ahora usted es heredero. Pero esa es una promesa, ¿sabía? Ahora tenemos esta promesa ahora, por supuesto en el Santo Espíritu, pero fíjese lo que dice el texto de Tito 3, porque podemos hablar mucho sobre este Tito 3:7. A ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué la esperanza de la vida eterna? Porque tenemos una esperanza. Sí, ya la tenemos. Por fe tenemos ahora. Pero todavía vivimos en este cuerpo. ¿Qué esperanza tiene usted? Dígame. O sea, somos por la fe partícipe de la familia de Dios. Todos lo sabemos. Usted puede amar a una persona, cuando usted encuentra a un cristiano y no lo conoce, habla 2 o 3 palabras, se pone a hablar de Cristo, no diga que hay como que si lo conociera de toda la vida. ¿No pasa eso? No. Un verdadero cristiano, digo, ¿no le pasa eso a usted? ¿O soy el único? ¿Soy el único? ¿En serio? ¿A usted no le pasa cuando habla con un hermano y sabe que es un hermano? Vamos a decir, con uno de esos que dice Rabba Sanda, ¿a usted le pasa que es un hermano? No. Pero si habla con un hermano que es hermano en la fe, ¿no se pone contento? Amén. Tiene que pasar eso, porque si no, examínese. De verdad, examínese porque ¿cómo no va? Dígame, ¿usted se pone contento cuando habla con un familiar? También. ¿Que es mundano? Vamos a decir, o se pone más contento cuando está con un cristiano. Amén, sí, así es. No, en serio, digo, tiene que pasar esto porque si no pasa eso, amado, son marcas distintivas de un cristiano. Usted no se puede alegrar más con un mundano familiar que con un cristiano. Y esto no significa dejar de amar a esas personas, significa que de verdad hay un amor superior. No sé si, espero que lo puedan entender. No estoy hablando de que hijos de Dios, hijos de Satanás, estoy hablando de lo que de verdad pasó, que se llama naturaleza de Dios. O sea, Dios en su amor y en su gracia común ama a todos. No sé si se puede entender. El sol, gracia común para todos. Pero el amor para los suyos es diferente. ¿Entiendan eso? Sí, ¿no? ¿Sí? Amén. Bueno, para que justificados por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la vida eterna es una esperanza todavía. Dice Romanos 3:11 algo así como que estamos más cerca de cuando creímos. ¿Sí? ¿De creer de qué? Bueno, de esa esperanza que tenemos nosotros. Tenemos una esperanza de que vamos a hacer vivir, porque Él nos prometió ¿qué cosa? Esta esperanza, vida eterna. Pero la vida eterna, escuche, es ¿qué quiere que es vida eterna? Es algo así como ese agüita que en las películas que tomaban la agüita y vivían por la eternidad. Muchas personas se hacen cirugía, esos lifting, se tiran la cara así para atrás, veo así que le quedan todas las cosas así, la nariz como Pinocho, así unas cosas. Y usted lo ve, parecen como pequeños monstruos así, no se reconocen, porque no quieren aceptar el paso del tiempo. ¿Nunca los vieron ustedes así? Sí, son así como quedan. Entonces, ¿por qué? Pero en Jesucristo sí hay vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? Bueno, esa vida eterna que tenemos ahí es la confianza que nosotros tenemos, no que vamos a vivir para siempre, es que el Espíritu que puso en nosotros es que tenemos la seguridad que vamos a estar con Jesucristo, con nuestro Padre, por la eternidad. Y por supuesto que sí que vamos a vivir por la eternidad, pero esa es la esperanza, que esto va a terminar, que estos sufrimientos se van a terminar. Entonces, todas estas cosas más nos tienen que alentar para producir buenos frutos. La gracia de Dios, por supuesto que no se necesita buenas obras, pero esta gracia de Dios va a producir buenas obras. ¿Qué es? Buenos frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, vamos a dejar el versículo número 7 hasta ahí, pero es importante que podamos entender eso, ¿no? Que el Señor nos justifica, o sea, nos perdona nuestros pecados, nos acepta en su familia como coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo logró, ahora lo tenemos en Jesucristo. ¿Sí? Se puede decir, ahora por lo menos en sentido espiritual. Bueno, vamos en el versículo número 8.
Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse, escuche, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Escuche, entonces, fíjese, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero esta salvación, vamos a decir, y esta fe va acompañada de obras, vamos a decir, o de buenos frutos. Usted no puede decir que es cristiano o creyente y no produzca frutos. La salvación tiene que producir por frutos, al 30, al 60 o al 100, a unos más, otros menos, pero tiene que producir frutos, o el fruto que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, palabra fiel, ¿qué es esta palabra fiel que dice ahí? O sea, ¿cuál es la palabra fiel? Bueno, acuérdese en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, que estuvimos viendo hace un tiempo, es así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿cuál es palabra fiel? ¿Qué es lo que dice el versículo número 8 de Tito? Palabra fiel es esta. ¿Qué es palabra fiel es esta? Versículo número 8. Bueno, todo lo que venimos hablando, la palabra de Dios es verdadera, es fiel, es digna de ser creída, es digna de ser recibida. ¿Qué tienes que hacer tú como predicador, Tito, Timoteo, Daniel, o ustedes cuando estén hablando y evangelizando? Bueno, esto deben creerlo como verdadero. Si ustedes no lo creen como palabra de Dios verdadera, no van a poder hacer esto. En estas cosas quiero que insistas. Estoy diciendo, insiste siempre con esto, a tiempo y fuera de tiempo. Miren lo que dice, creo que segunda de Timoteo, denme un segundo, creo que era el capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sigue hablando. ¿Pero por qué? Porque vendrá tiempo, Timoteo, que muchos no querrán oír, se apartarán de la verdad, pondrán sus oídos para escuchar sus cosas que les gustan. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar, te va a dar esto o aquello, no padecerás, el Señor te va a llevar un rato, nunca va... Todas esas cosas. Entonces, lo que le está diciendo a Timoteo, palabra fiel, esto es verdadero. ¿Qué cosa? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es palabra fiel? Bueno, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que hay perdón de pecado. Todo esto, Tito, tienes que insistirlo con firmeza, no te apartes. Tus mensajes tienen que ser siempre, de alguna forma, parafraseado, debe ser cristocéntrico. Un mensaje que no tenga a Cristo no sirve de nada, es superfluo. Tiene esperanzas y promesas ahí, pero el tema central, ¿cuál es? El mensaje de salvación que Dios, ante la fundación del mundo, el Padre, preparó en Jesucristo para los pecadores, para que haya consuelo para sus almas en la justificación. Eso es lo que tienes que predicar. Eso, la salvación por gracia, la misericordia de Dios, el plan redentor antes de la fundación. Procúrate siempre eso al predicador, le está diciendo a quien sea, en este caso a Tito, que debemos predicar eso, enseñar. Escuche, ¿por qué uno tiene que enseñar con firmeza? Y firmeza no es estar gritando todo el tiempo así. No, firmeza es con una seguridad, con un denuedo, que esta es la palabra de Dios. Debemos estar seguros. Por eso dice... creí, por lo tanto, hablé, dice Pablo nombrando un salmo. Entonces, insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Escuche, cuando usted cree, por eso decir, escuche, empecé toda esta serie diciendo la doctrina va acompañada de una conducta. Cuando usted insiste esto y cree esto, ¿qué va a hacer? Bueno, se va a ocupar de hacer buenas obras, o sea, frutos de arrepentimiento, de justicia. Para con Dios no, para los hombres lo verán y dicen, gloria a Dios, esta persona era así, mirá ahora, ¿qué ha pasado? Sí, entonces eso es lo que sucede. Debemos predicar todo lo que tenga que ver, vamos a decir, con el plan de salvación en Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo ahí a Tito, que esto es palabra fiel, o sea, palabra fiel digna de ser creída. Entonces es lo que le dice eso. Deben ocuparse en esto, en predicar la palabra de Dios
¿Por qué? Porque cuando tú predicas, uno se expone domingo tras domingo, o cuando habla con el ministro, la palabra, amado, no puede volver vacía. Amén. No es que digan eso, yo sé que es una palabra trillada, ¿no? La palabra no vuelve vacía, pero no, la palabra no vuelve vacía, la palabra tiene que volver con un cambio, si no cayó en una tinaja rota, una persona que está predicando, la persona está, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer a ver mañana? Y Dios está hablando, amado, desde el púlpito. Es cuando Dios hablaba del monte de Sinaí, tronaba y Moisés venía, decía, transmítele estas cosas. Y las personas temblaban así, porque es así, amado. Entonces, debemos preocuparnos de esto. Dios nos está hablando y Dios quiere y demanda de nosotros, vamos a decir, ¿de qué? Bueno, nosotros debemos responder con fe a la palabra de Dios, ¿sí? En nuestras vidas. No con obras así por obras, sino que porque creemos, de verdad. Entonces es lo que dice Pablo a Tito ahí, insiste a tiempo y afuera de tiempo, debe el predicador enseñar con denuedo, con toda autoridad, le dice ahí, insiste con firmeza, con denuedo, ¿sí? No como para hacerles creer, que tú lo crees, que tú lo vives, ¿qué es esto? Amado, hoy se ha dejado de predicar muchas de estas cosas, le dice, insiste, quiero que insistas con firmeza, ¿qué cosa, amados? Bueno, lo que le está diciendo Tito acá, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el predicador? Bueno, insistir con firmeza, predicar de las doctrinas que hoy se han quedado, amados, en el polvo. Ya a los predicadores no les gusta hablar, amados, de la regeneración. Creen, vas a decir, una regeneración, pero una regeneración decisional, que la persona puede decidir. Hoy ya no se habla de la justificación. El hombre pecador tiene libre albedrío de aceptar a un pobre Jesús que está ahí con su cruz esperando si a él con una decisión lo va a decir. Él tiene el poder. Eso destrona la soberanía de Dios. Hoy no se habla del juicio. Hoy dice que Dios no lo va a destruir, allá y no va a sufrir. No se habla del infierno, no se habla del perdón de pecados. Amado, no se habla de la justicia, de la santidad. Todas esas cosas Tito tiene que predicar. Las personas tienen que ver la santidad de Dios, tienen que temblar. Eso es lo que tiene que hacer un predicador, con firmeza, con seguridad, con denuedo, con amor, con misericordia. Todo el tiempo insta a tiempo y afuera de tiempo. No pierdas tiempo con banalidades, prédicas superfluas. No estés hablando ahí de muchos, de como están hablando todos, debatiendo, amados, de estas cosas, de aquello, y se enredan predicadores de la sana doctrina, ¿sabe qué? En debate de apologética y aquello. No, tú predicas de Cristo. Es de verdad que de vez en cuando tenemos que hablar de esas cosas, pero concéntrate en estas cosas. A ver si alguien quisiera venir ahora a ese plan de salvación. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tenemos que hacer, amados. Predicar de Cristo, del plan de salvación. Eso es lo que le dice, y con firmeza. Y si una persona cree, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir como antes? No, amado, o sea, no le pasó nunca nada, nunca le amaneció, porque lo que creen, dice Tito, procuren, pero fíjese lo que dice procuren, es algo de nosotros también, ¿no? Es verdad que el Espíritu Santo opera en nosotros, pero dice, yo haré que anden, pero dice, debemos procurar, esto es algo de nosotros, ¿qué cosa? Andar en buenas obras. ¿Pero por qué? Dice, acuérdense de lo que eran las buenas obras. ¿Se acuerdan de lo que eran las buenas obras? Eran todas aquellas que Dios había preparado de antemano y son las que solamente están en su santa palabra. No vas a decir las que el hombre impone o doctrinas de hombre. Sí, estas son las buenas obras. Ocuparse en buenas obras. ¿Qué dice Tito? Estas cosas son buenas, útiles a los hombres. No se ocupen en otras cosas que no son provechosas. Ocúpense en todo lo que sea bueno, perfecto, agradable, justo. Tiene que ayudar a la persona, ayude. Si no tiene para comer a la persona, usted no puede decir, el Señor te bendiga. Debemos procurar principalmente con los santos y los de afuera, ¿sí? Entonces, es así, amados. Debemos ocuparnos de esas buenas obras que el Señor nos ha mandado hacer. Ustedes cuando lo ven al Señor Jesucristo dicen que andaba haciendo esas buenas obras, ayudando al enfermo, ayudando al cansado, consolando a su pueblo, al afligido. Él quería hacer eso. Quizás no tenemos dinero. Bueno, usted tiene una herramienta muy grande, amado. Usted tiene la llave del reino. Tiene promesa de vida eterna. Palabras para el cansado, para el débil, para fortalecer la rodilla, alentar al que no tiene esperanza.
consolar al caído, al que ha pecado. Tenemos esas cosas, son fuertes esas cosas, amados, eso no se puede comprar con dinero. Entonces tenemos muchas cosas que nosotros somos útiles, amados. Así que es así, somos herramientas en la mano del Señor. Debemos ocuparnos en buenas cosas. A veces nos ocupamos más en lo que no tenemos y lo que queremos tener, pero nosotros tenemos herramientas en las manos del Señor. Entonces dice eso, estas cosas son buenas. Ahora, esto es lo que le dice que tenemos que hacer. Pero fíjese lo que le dice en el versículo número 9. Sí, le dice esto. Pero, hace un contraste ahora, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contienda y discusión acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, fíjese, hay cosas buenas que debemos ocuparnos, pero también dice, hay cosas malas que no debemos ocuparnos. ¿Qué le dice? Le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías. Bueno, en Tito, debe ser que tengo unos textos, Tito 1:10, si no me equivoco, a ver, vamos a sacar esto de acá, que está de más. Tito 1:10 dice lo siguiente, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Y el 14 y 15 de Tito 1:10 leí, y Tito 1:14 y 15 dice esto, Tito 1:14 y 15, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Ve? No atendiendo. Ahora vamos a ver qué significa esto. Versículo número 15. Todas las cosas son 14 y 15. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Que eso lo vamos a ver también en el versículo 14. Fíjese que dice... Sí, en el versículo, creo que es 14, ¿sí? No, perdón, déjame un segundito. En el versículo número 11 de Tito, vamos a ver un poco de esto, del versículo número Tito 1:16. Dice, reprobado en cuanto a toda buena obra. Pero ¿por qué viene todo esto? Del versículo número 15, 1:15, porque fíjense, no me da tiempo de leer Tito 1:15, porque ahora... Lo leo ahora, pero después no me da tiempo cuando vaya en el título 1, perdón, capítulo 3, se me hizo la mezcolanza. Deme un segundito. 3:11, sí. Fíjese, ¿de dónde vienen todas estas vanidades? Voy a bajar una velocidad. ¿Por qué viene? Porque su mente, ¿qué pasó? Se ha corrompido. Todas estas cosas, Tito 1, 14 y 15. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay personas que dicen que son cristianos, pero no tienen frutos, no hay evidencia de santificación, de nada, pero dicen conocer a Dios. Profesan conocer a Dios. Fíjense, son personas, vamos a decir, que se enredan ustedes y conocen de la palabra de Dios, amado. Pero ¿qué sucede? Generalmente, miren, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios y es verdad, a alertar al pueblo. Un pastor tiene, esto lo digo hace años, a algunos no les gusta porque yo estoy seguro que por ahí hay muchos predicadores de sana doctrina que lo único que hacen en YouTube, ¿qué es? Prédicas apologéticas. Todo el tiempo, prédica apologética. Usted mira, sube una prédica, 5 minutos, 15 minutos de algo apologética, usted ve 4K en una hora. ¿Pero por qué? Porque él se puso a hablar de un tema de ahí que es controversial, lo que sea. Y a veces nosotros lo tenemos que tocar porque vamos texto por texto desatando la palabra de Dios, lo tenemos que tocar. Pero no lo ponemos así por... Bueno, un pastor no está todo el tiempo haciendo apología. ¿Por qué? Porque dice, ocúpate de esto, predica todo el consejo de Dios, dice en Hechos 20, todo el consejo de Dios. Entonces esto es lo que tienes que hacer. No te enredes, le dice ahí, ¿en qué? Evita las cuestiones necias, genealogía, contienda, discusión acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No tiene ningún sentido.
Entonces dice, no pierdas como tú como pastor ese tiempo precioso. Cuando tengas que hablar, bueno, refuta el error, muestra por la palabra de Dios, pero no entres en el juego de ellos. ¿Por qué? Porque su mente ya está corrompida, pervertida. Escucha, vamos a ver dentro de un rato que no les va a servir de nada a ellos esto. Su mente ya está. Quieren discutir nada más sobre el tema. Usted le quiere llevar y traerlo, vamos a ver lo que es la noutesis dentro de un ratizo. No le va a servir la noutesis, o sea, o la consejería bíblica. O sea, de traerlo por la palabra para que vuelva del error y se arrepiente. Ellos no quieren discutir. No pierdas el tiempo con estas cosas. Apártate de los tales. No estés ahí discutiendo con ellos. Eso es el consejo que le está dando Pablo a Tito. Evita las cuestiones necias. ¿Sabe lo que está diciendo? Evitar es apartarse. Usted no vio cuando dice el proverbio, dice que ve a una mujer, apártate del camino, no vayas para allá, no mires esas cosas. Evitar cuando usted ve algo malo. Si usted ve que una persona tiene un pecado, que a usted le gusta hablar, vamos a decir, y se mete justo en un lugar, o tenía una persona que antes le gustaba tomar o algo y se va a sentar justo con personas así. Evita esas cuestiones. Eso que está diciendo, evita estar así, porque puedes enredarte en eso. Las malas compañías echan a perder la buena costumbre que tanto tratamos nosotros de cultivar. Entonces, trata de evitar esas cosas, evita las cuestiones necias, que no tienen sentido, la genealogía. La genealogía, bueno, ya la hablamos nosotros. Generalmente a esta gente le encantaba contar genealogía, no de esto, de aquello, completaban cuentos. ¿Y las genealogías son malas? No, ustedes ven el libro de Números, lee creo que Mateo. Mateo empieza con una genealogía y dice, ¿para qué? Pero tiene un propósito, mostrarnos a Cristo. Pero esta gente contaba genealogía para enaltecerse de dónde venía, yo vengo de la tribu de allá y acá, pero nunca mostrar a Cristo. Si vamos a ver la genealogía para mostrar y saltar la belleza de Cristo y que la promesa que se había prometido antes de la fundación del mundo, que iba a venir de, vamos a decir, de la tribu, o sea, de David y de Abraham y todas esas cosas, para mostrar a Cristo, sí. Pero esta gente lo que buscaba genealogía, vamos a decir, y cuentos y mitos para hablar, pero nunca tenían a Cristo. ¿Se puede entender? Entonces evita todas esas cosas. Que no, como el David dice, así derribó y puede derribar a tu gigante. Eso no habla nunca de Cristo, amado. Evita todas esas cosas, cuestiones necias, contenciones y discusiones. Es verdad que van a venir personas, nos van a preguntar, vamos a decir, preguntas, vamos a decir que no son. Cuando se le ha pasado a usted que le viene y le preguntan una pregunta, no sé, ¿existían los dinosaurios? Bueno, uno tiene que responder, pero cuando esas preguntas ya empiezan a probarse, como dice, oh Señor, sabemos que usted es justo y sabe esas cosas, ¿y cuál es el primer y gran mandamiento? Bueno, ahí está, Jesús le dijo, amarás al Señor, bueno, pero él sabía, ¿por qué me tentáis? Nosotros debemos ser perspicaces en esta cosa y evitar esas cosas, porque si usted no tiene mansedumbre, amado, le puedo asegurar que esas personas lo van a hacer enojar. Entonces, si usted no tiene la paciencia para responderle, trate de evitar todas esas contenciones, discusiones acerca de la ley. Ellos se ponían a hablar de la ley, esto, de aquello. ¿Se acuerdan los judaizantes en Hechos capítulo 15, en Gálatas? ¿Qué hacían los judaizantes? Creían en Jesucristo, pero deben guardar esto, no comer aquello, esto, sí, la circuncisión también, porque el pacto. Evita todas esas cosas y discusiones, porque la ley, ¿cuál era el propósito y el fin, la meta? Bueno, apuntaba a Cristo. Todos esos tipos y sombras. Ahora que tenemos la sustancia. Bueno, Cristo. Sustancia es esto. De la sombra, usted no está con la sombra ahí, ¿no? Si usted tiene un amado o una amada ahí y está pensando alguien y llega la persona, usted no está con la fotito ahí y dice, sí, acá llegué, sí, no, está linda. Ya llegó. Entonces, cuando hablamos de esto, debemos entender, amados, que todo eso tipo y sombra, todo eso que apuntaba a Cristo, incluso la ley misma, ya llegó en Jesucristo y tenemos esa sustancia. Entonces, discusiones sobre la ley y esas cosas no tienen ningún provecho. La ley no es beneficiosa, sí, es para mostrar al pecador, vamos a decir, que están sin Cristo, que no alcanza el estándar. Pero discusiones por esto, por aquello. ¿Cuántas personas hay ahí que te ponen a discutir el diezmo sí o no? Sabemos que eso era del antiguo pacto. Hoy está en la ofrenda y bueno, el sustento del ministro si se le puede sustentar. Pero esto, aquello, porque todo eso lleva a discusiones.
predicar el Evangelio, Jesucristo, si la persona nace de nuevo, todas esas cosas se van a empezar a dar. Entonces, ser sabio cuando con nosotros hablamos, aprovechando bien el tiempo, porque todo eso va a decir, es sin provecho, no te va a aprovechar de nada. Le dice ahí, evita, la palabra es paristemi, evitar. ¿Qué es esto? Evitar. Es evadir, esquivar, dar la espalda. Dice, no te pongas a escuchar falsas doctrinas, que si te invitan a la iglesia de que están ahí, no te pongas, porque te vas a llenar de eso. Trata de evitar, esquivar, no le prestes atención. Ese es el mandato, amado, que le está diciendo por lo menos al ministro acá. Pero la palabra no es solamente para el ministro, amado, es para todos. No prestar atención a las falsas doctrinas, a las fábulas, cuentos, genealogías, todo eso que va a crear. Vos no va a crear o va a acarrear, ¿qué cosa? Disputas, divisiones. O sea, todas esas cosas, amados, no va a producir nunca santificación en nosotros. Todo lo contrario, va a caer división. No te enredes en esas cosas, a menos que quiera hablarle a usted, pero no entren en eso. No edifican, ¿sí? No está el pastor, tampoco está para ser una pastor apologético todo el tiempo, sino enseñar todo el consejo de Dios. Eso es lo que tienes que hacer tú como ministro, le está diciendo a él, a Tito, a Timoteo, o a mí, o a cualquiera que quiera enseñar las escrituras. Entonces, debemos ser sabios en eso. Fíjese, versículo número 10, me voy a apurar. Al hombre que cause divisiones después, las instrucciones personales, lo último, del versículo 12 en adelante lo voy a dejar, porque son instrucciones así. Yo voy a tratar de llegar hasta el versículo número 11, ¿sí? Después lo otro lo voy a tocar por arriba. ¿Se puede entender? No. Versículo número 10. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Escuchen, vamos a hablar un poco de la disciplina, aunque no es todo el tema, ¿sí? Pero todo esto, amado, entra dentro, vamos a decir, de la gracia de Dios. Tiene que producir todo esto, buenos frutos. Nosotros, esta es la iglesia de Dios, no importa si somos mucho o poco, es la iglesia de Dios por la que Cristo murió por cada uno de nosotros. La iglesia debe producir buenos frutos. Dios no viene y dice, ¿cuántos no me llenaste la canasta? No, los frutos que tenemos no podemos permitir, vamos a decir que entren falsas doctrinas, personas que traigan divisiones acá. Pueden parecer, y esto hay que tener cuidado para aceptar a las personas en la membresía, ¿sí? Porque vamos un poquito a hablar de lo que es la disciplina dentro de la iglesia. Dice así, versículo número 10, lo leo de nuevo. Al hombre que cause divisiones. O sea, este hombre que cause divisiones, es importante de que podamos entender esa palabra, que cause divisiones. Dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Mire, antes de hablar de la amonestación, quiero hablar un poco de esa palabra que cause después de una u otra amonestación, deséchalo. Bueno, ¿qué es esta palabra amonestación? No sé si escucharon, No escuché. La palabra es noutesia o noutesis. ¿Escucharon la palabra exhortación? O sea, cuando se lo exhorta o se lo amonesta. Veo cuando viene un partido o en la clase. Llama la atención. Eso. Veo que dice, bueno, le llama la atención cuando alguien está un profesor y le llama la atención o lo amonesta para que la próxima lo saca afuera, le hace. Bueno, después de hacerlo eso, dentro de la consejería, esta palabra, amonestación, es noutesias o noutesis. Es un llamado de atención o de reprensión. Nous viene de la palabra mente, ¿sí? O sea, tesis, o sea, ponemos algo en su mente, o sea, por medio de la palabra de Dios. Mire, le voy a hacer un resumen, una cápsula. Cuando nosotros hacemos consejería bíblica, no son bibliazos. No son textos para darle un montón de textos a ver que la persona no. Lleva muchísimo más que eso. Nuestro propósito, vamos a decir, nunca queremos disciplinar que la persona se vaya. Primero hacemos los pasos, le hablamos, una persona usted conoce, Mateo 18, otra persona, ¿sí? La congregación, y cuando no queda más con dolor,
expulsión, la excomunión. Pero lo que tenemos que hacer la noutesis es confrontar a esta persona que está causando división. Y vamos a decir, porque la palabra acá, para hacer justicia, creo que no sé en qué siglo se agregó una traducción como hereje, pero no es la palabra hereje acá, sino la traducción es que causa divisiones, ¿sí? Ahora eso es importante, lo voy a aclarar. Nosotros debemos confrontar a la persona o exhortar a la persona. ¿Qué es la exhortación, la confrontación o la reprensión que hacemos nosotros? Bueno, es para que el hombre cambie su pensamiento y se vuelva de su camino, de su pecado. Entonces el propósito de la noutesis o el confrontamiento es efectuar un cambio en la mente y en la persona a la persona. Lo que ustedes conocen como arrepentimiento, metanoia. La persona tiene que cambiar el comportamiento, pero eso tenemos que hablar a su espíritu y a su mente, tratar de llevarle cautivo a Cristo para enderezar al individuo, o sea, que se vuelva de su mal comportamiento, porque vamos a decir, él no se está conformando a los patrones o las normas bíblicas. La Biblia me dice que debo andar por este camino, por este sendero. Yo te enseñaré en el camino, el sendero por el que debes andar. Te fijaré. Entonces, decirle, mira, amado, tú dices que sos cristiano, nos están dando el camino. Mira, la Biblia dice, y si él es un cristiano, vas a ver que está trayendo división. Yo no puedo andar dentro de la iglesia chismeando, hablando, haciendo estas cosas. Acá vamos a ver que la palabra no es tanto como herejías. Eso directamente hay que expulsarlos. Trae división. Una persona que empieza a traer división dentro del grupo, no, tenemos esto, aquello, y empieza a crear una división dentro de la iglesia. Bueno, hay que ir a exhortarlo a esa persona que cambie ese comportamiento, porque él está dividiendo el cuerpo de Cristo, está trayendo un daño. Entonces el pecador debe arrepentirse cuando es confrontado no auténticamente por la palabra de Dios. Eso es una de las cosas que hace la consejería bíblica. Buscamos tratar de ver el pecado, no como el psicoanálisis, que es un pobrecito, una víctima de la sociedad, y pobrecito él responde así, ahora no. Nosotros somos responsables. Quizás sí hubo otros factores secundarios o primarios que nos afectaron a nosotros, pero nosotros somos responsables. Cada uno, creo que Jeremías 18, es responsable por su propio pecado. Entonces, nosotros cuando se nos confronta de acuerdo a la ley, el espejo que nos muestra, el pecador debe arrepentirse, ¿sí? El propósito no es castigarlo, el propósito es ayudarlo. Pero si la persona no quiere dejarse ayudar, con dolor nos queda más que sacarlo, la persona. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿sí? Entonces se debe corregir con la Biblia, no que esto, aquello, que vos no. Usted tiene que ir con la Biblia, mire hermano, dice tal en texto, y tratar de ayudarlo y consolarlo a la persona para que venga a Cristo. Eso. 2 Timoteo 4:2, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y enseñanza, ¿sí? Entonces la Biblia nos muestra, nos manifiesta todos esos pecados que tenemos nosotros, y debemos nosotros corregir el error, o el error es el pecado, y establecer nuevas formas de vida que Dios apruebe en su palabra o en la Biblia, porque nos dice el camino. No dice, bueno, a ver cuál es, no, dice, este es el camino por el que debes andar. Pero cuando una persona no quiere, vamos a decir, corregir, por lo que sea, porque es orgulloso, porque es obstinado, porque así es, porque a vos te parece, y no, pero uno le muestra la palabra y dice, no, Dios todavía no me mostró, Dios no me reveló, pero si está acá, mira el texto ahí, no, porque eso a vos te parece, vos lo interpretás así. Bueno, amado, entonces llamamos a otra persona, también llena del Espíritu Santo, que crea en la palabra de Dios que está ahí, y volverla a mostrar a la persona. Pero tenemos que aplicar esto a esta disciplina. No podemos dejar, porque, amado, esto es una gangrena, esto es un cáncer. Puede destruir esta persona en la iglesia. Una persona que tiene, vamos a decir, no estamos hablando de herejía, estamos hablando de una persona obstinada con algo que cree que es así. Y porque Dios no le mostró, y puede traer grandes problemas dentro de la congregación. Fíjese lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. Escuche, estamos hablando
al hombre que cause divisiones. Póngase eso en mente. Fíjese, ¿a usted le interesa lo que Dios aborrece? ¿Sabe lo que Dios aborrece? Proverbios 6, 16 y 19. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Y escuche el último: y el que siembra discordia entre hermanos. Dios dice, lo aborrezco. Al que habla de otro hermano, que causa división, le trae pensamiento a otro hermano, al pastor, para que empecemos a mirar mal al otro hermano o la hermana. Si no tiene fundamento bíblico. Entonces digo, pues usted ya le habló, ya le exhortó, ya con amor le corrigió. No, le vengo a decir, no, su deber es este. Entonces debemos hacer bien el trabajo, amados. Es así, no sabemos si la persona por esto le exhortó y la persona está diciendo perdón. Y tenemos que hacer todos este trabajo. Y no podemos andar creando divisiones dentro de la iglesia, amado. Es como querer fracturar o quebrar el cuerpo de Cristo. Entonces el hombre que causa divisiones es un faccioso. Una persona, la palabra es aireticón. O sea que puede ser una persona no con herejía, pero tiene una obstinación de defender un punto de vista. A mí me parece así. Y Dios no me mostró bien y está obstinado. No es que tiene una herejía. Es que todavía no lo ve bien el texto claro o algo y está obstinado en algo y crea división. Entonces el cuerpo ya se dividió. Entonces hay que tener cuidado con ello, porque quizá debe tener un punto de vista diferente, ¿sí? Pero puede él quizá dentro de la congregación promover partidos o fracciones o facciones dentro de la iglesia. Y esto va a pasar dentro de la iglesia, claro. 1 Corintios capítulo 11, 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces sí va a pasar dentro de la iglesia. En Corintios vemos que había esto, pero también había un Dios de orden. Decían, bueno, mantengan en orden aquello. En Romanos creo que 16, 17 habla de esto, pero ahí son herejes, que había que disciplinarlo. En Gálatas 5:20, escuche, hablando de las obras malas, porque estamos hablando de los frutos, los buenos frutos, dice así, Gálatas 5:20, dice, hablando de las obras de la carne, dice así, nombra, creo que pleitos y otras cosas. Disensiones, muy bien. Es el que crea esto, disensiones. Dentro del cuerpo empieza a hablar y empieza a fraccionar el cuerpo de Cristo. Entonces hay que tener cuidado con estas personas, amados, porque son una gangrena dentro de la iglesia. Diábolas, chismosas, puede haber todo eso dentro. Entonces causa división, buscan imponer ideales en lo que sea. Yo conocía personas que decían, por estas cosas hay que hacer esto, aquello, y tenían unos ideales, una cosmovisión de lo que es la iglesia, y quieren imponer otras cosas. O personas que pueden decir, a mí no me gusta el pastor muy anticuado, hay que traer un pastor más joven, más que así, porque esto está muy viejo. ¿Por qué no le ponemos un poquito de como es el hipercalvinismo, un poco más de ritmo, son cosas viejas? Sí, es verdad, sí, no está bien. Y empiezan a fraccionar. No hablamos siempre de herejías, amado, porque usted conoce lo que estoy tratando de transmitir. Son personas así que empiezan a crear grupos y fraccionar dentro de la iglesia con innovaciones que quieren traer dentro de la iglesia. No le basta la Biblia, ¿sí? Entonces quizá puede defender sus propias ideas, vamos a decir, con vehemencia y hostilidad, y están ahí, no tienen un punto para cambiar, y eso va a crear divisiones dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, disputas necias, dice ahí, o sea, debates sin fundamento, no tienen sentido. ¿Qué buscan estas cosas? Bueno, generar conflictos, porque no edifican estas cosas. Genealogías, discusiones sobre el linaje, los orígenes, toda esta contienda, discusión acerca de la ley, o de la interpretación de la ley, como era aquello. Toda esta cosa va a crear. ¿Qué le dice divisiones? ¿Qué le dice esto a ti? Acuérdense que todo esto apuntaba a Cristo. ¿Qué le dice? Bueno, deséchalo a esto, déjalo a un lado. O sea, todas estas discusiones y estas personas. Fíjense lo que dice con esta persona. Al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Deséchalo, la palabra es
Yo la busqué en el griego, koinés, paraitou. O sea, ¿qué es desecharlo? Bueno, es dejarlo a un lado. Y a veces vamos a tener que mantenernos alejados. O sea, de esa persona. Tomar una distancia. ¿Sí? A veces no dejamos de considerar hermano, pero tomar distancia, porque esa persona habla de otras cosas. Está creando divisiones, entonces mantener una distancia con eso. ¿Sí? Escuche, desecharlo ahí es hacer eso. Pero fíjese lo que dice, estamos hablando vamos a decir, de esta disciplina, y en el caso que haya que disciplinarlo, se lo va a disciplinar, porque dice ahí, el tal se ha condenado, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y condenado por su propio juicio. Ese condenado es autocatacrino. Auto es uno, y crino usted sabía que era juicio. Se ha condenado, pero ¿cómo se ha condenado? Autocatacrino. Preste la atención, porque nadie lo condenó, la iglesia no lo condenó, la iglesia busca ayudarlo. Él, por su propia obstinación y por su propia mente, se autocondenó. Esa es lo que dice ahí. Él, escuchen, denme un segundo, a ver el tiempo, presta atención a esto. Cuando empecé esta serie, ¿qué dije? Las doctrinas van ligadas muy de cerca con el comportamiento moral. Cuando usted tiene una mala doctrina, eso lo va a llevar a un mal comportamiento. Cuando usted tiene sana doctrina, ¿qué? Lo que conocen de salubridad o de hospitales. Sano es algo sano, vitaloso, o sea que está sano el cuerpo, bueno, sano espiritualmente. Usted lo va a conducir a que tenga una vida, una vida espiritual sana, ¿no? Pero cuando tiene esa mala doctrina, ¿qué va a estar? Bueno, su vida o moral va a estar mal. Por eso se auto ha condenado. ¿Sí? Está retorcido, está mal. O sea, que yo me acuerdo si la palabra era como girar así, como loco, venía una palabra o algo así. Está mal. Pero, ¿por qué? Escuche, porque su propia conciencia lo condena. Cuando usted le habla a una persona, mire, por más que se haga, como decimos acá en Argentina, se haga el te hacer, le decimos nosotros. Él sabe, pregúntale a un familiar, un hijo, una hija, un abuelo, un hermano, si no sabe que está mal. Saben que están mal, porque ellos escuchan la palabra de Dios y ante la palabra de Dios toda boca se cierra. ¿Y quién lo condena? La conciencia. Fíjese lo que dice ahí. El tal se ha pervertido y peca condenado por su propio juicio. Ese juicio es que la conciencia lo condena, lo juzga como pecador, ¿sí? Y vamos a decir, y él sabe que está mal, pero él persiste en esa obstinación. No, porque en la Biblia acaso Dios esto, aquello, y busca excusa en la Biblia. ¿No le pasó eso? Y buscan excusa, y ya está, no hay nada que hacer. No se puede hacer una persona que está encerrada, ¿se acuerdan? Por eso peregrino dice, no, para mí no hay esto. Se ha autoencerrado. Sacar de su conciencia. Claro, o sea, el pecado va haciendo eso, que la conciencia se vaya dormitando. Entonces le dice, eso es lo que pasa con las personas estas, sabiendo que el tal se ha pervertido, extrefo. O sea, escuche, y acá pervertido, y esta palabra nunca, esta persona no está, a veces no está hablando, por lo menos para hacer justicia en el texto voy a aclarar algo, no está hablando de un hereje. Un hereje sí habría que expulsarlo. Puede ser un hermano que tiene una idea vehemente de algo que todavía no le amaneció bien el texto y crea conflictos, divisiones, lo que sea. ¿Sí? Puede ser muchas cosas, no quiero poner un ejemplo. No, que no se puede usar pantalones. La mujer tiene que usar pollera. Y acá si usted no usa pollera, no tiene la santidad del Señor. Cosas así. No estoy hablando de no sé si me puede entender. Bueno, cosas así. No sé, hay una diferencia entre un hereje y uno, vas a decir que se ha pervertido y que se ha desviado del camino. Eso es. ¿Se puede entender? Entonces, un hereje se refiere a alguien que sostiene creencias o prácticas que son diferentes y erradas a las doctrinas que nosotros sabemos que son vitales y cardinales en las Escrituras. Él, vamos a decir, interpreta erradamente las Escrituras. Vamos a decir que Jesucristo no es Dios. Una herejía. Sí, eso es, ya hay que expulsar a esa persona después de una otra amonestación. Entonces, eso no es lo que está hablando acá. Pervertido se refiere, vamos a decir, que se ha desviado del camino. Una persona se desvía del camino, nosotros, si es un hermano o hermana, debemos procurar por la exhortación, tratar de traerlo, llevando el pensamiento cautivo a Cristo.
para que corrija su error, para que se enderece. Ese es nuestro deber. Él puede tener una distorsión de la verdad, ¿sí? Pero escuche, preste atención, me voy a frenar. Y esto es muy importante, ¿sí? Yo sé que mis predicas a veces son un poco largas, pero prestan atención a esto. Cuando usted tiene una distorsión de la verdad, eso también lo va a llevar, vamos a decir, a desviarse moralmente. No sé si puede entender. Lo que empecé con la serie. Si usted entiende mal las escrituras, de verdad, y tiene un error en las escrituras, eso lo puede llevar, vamos a decir, un ejemplo, me va a decir, pero no, ¿cómo es sacando? Estoy sacando ejemplo, no que lo tengo notado. La mujer, si no se viste así, no se puede tener el pelo, no se puede hacer esto, no nació de nuevo, no está la santidad del Señor ahí. Y ve a las demás como pecadoras. Porque, ejemplo, no sé, eso es legalismo, amado, no es santificación. No sé si puede entender, está hablando de herejía, no entiende bien el texto. Y eso puede llegar, incluso el pastor se enseña eso, a crear un legalismo por la santificación, un legalismo para salvación, un legalismo para santificación. Entonces, el error doctrinal puede llevar a, vamos a decir, a un comportamiento errado. Entonces, nosotros debemos a estas personas que crean divisiones dentro de la iglesia, no, que el hombre se debe estar acá, o así, o aquello. Muchas de esas cosas pueden crear adentro divisiones dentro de la iglesia. Se usa batería, no se usa batería, guitarra o aquello, esto no es del Señor, cosas así. Debemos corregir. Por eso quizás no son herejías, quizás una forma de entender las escrituras que no la entiende bien. Pero esto, vamos a decir, es una pérdida de la integridad moral de la persona y lo puede llevar a una inclinación hacia el pecado. Incluso ver a otras personas como pecadores y ellos que no están como ellos con el Señor. Cosas así, ¿sí? Creyendo que eso, y eso lo lleva a una corrupción moral a la persona. Entonces, esta persona puede pecar, incluso voluntariamente, por no entender el texto. Cree que vestirse así es santo. Es un ejemplo que puse, ¿está? Nada más, no es que el texto está hablando en eso. Pero es así, no es que está desviándose de la ortodoxia sana, la enseñanza sana, sino vamos a decir que por ahí, al tener una mala interpretación del texto, esto lo puede llevar a corromper su moral, pensando que si hace ciertas cosas, tiene más el favor de Dios, la santificación de Dios. En ese sentido, pero no está enseñando que es un hereje. Quizás entiende mal un texto, o habla de una cosa y trae divisiones, pero eso se lo debe cortar, amado. Es como, hay que cortar, es como una gangrena. Entonces, hay que entrar ahí con la disciplina. Entonces, ¿cuál es la causa de su perversión? Dice, el cual se ha pervertido y peca condenado por su propio juicio. ¿Cuál es la causa de su perversión? Bueno, su mala conciencia. Cuando vimos primera de Timoteo, cuando vimos segunda de Timoteo, Tito, ¿cuál era? Por no haber aceptado la verdad, o sea, su conciencia, o creo que Efesios 4:17 también habla de esa mente, se ha endurecido, se ha entenebrecido su mente. Entonces su mala conciencia, vamos a decir, no va a hacer que ceda ante las amonestaciones o la notesis que usted quiera hacer. La persona es obstinada, dura, no le importa. ¿Sabe por qué? Porque esta no es su regla de fe y de obediencia, por más que la diga, no es la palabra de Dios, sino que el pastor legalista, el pastor le quiere mandar, el hermano se mete en sus asuntos, y entonces todo está cerrado con su mente, y entonces no va a ceder, está obstinado, no va a ceder hasta las amonestaciones. Entonces esta persona se autocondena por su propio juicio y deliberadamente ya va a pecar y amados, ya no hay nada que hacer para amonestarlo. Se ha perdido voluntariamente, ha decidido hundirse. Usted puede tirarse a la vida, la persona no quiere agarrar y quiere hundirse. Y se quiere hundir. No podemos hacer nada. Se ha condenado por su propio juicio. Entonces la persona ha recibido el conocimiento de la verdad y no lo ha querido agarrar, no ha querido saber. Entonces decide voluntariamente, o sea, autosuicidarse, podríamos decir, rechazar la verdad 1, 2 veces, vamos con otro hermano, no quiere saber nada, y ya no hay nada más que hacer, a no que la iglesia anda ahí, hiciste esto, te echamos,
No, es que tratamos de ayudar, eso es lo que buscamos hacer, restaurar al caído, como dice Gálatas 6.1. Si alguno se considera espiritual, bueno, que ayude, que restaure a la otra persona, a levantarnos. No estamos para juzgar, amados, para eso está el Señor. ¿Quién eres tú para juzgar? Estamos para ayudar. Ahora, si la persona no quiere y decide voluntariamente rechazar esto, bueno, peca voluntariamente, persiste con su mala conducta pecaminosa y se condenó a sí mismo. Y ya la iglesia no puede hacer nada. Nos queda más con más dolor que desecharlo a esa persona. Y bueno, y así, amados, terminamos esta serie. Entonces hay que tener cuidado con esto, amados. Vuelvo a decir una vez más, las doctrinas son buenas, pero si no edifica no sirve de nada. Mire, el versículo 14, me gustaría hablar un poco más. Termino con esto. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sin fruto. Versículo número 8, que también, procuren ocuparse en buenas obras. Con estos minutitos que me quedan, voy a hablar algo. Mire, yo podría hablar de las buenas obras. Ya en el capítulo de la confesión habla de las buenas obras. Pero escuche, cuando nosotros, como dije hace un rato, escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla, no como palabra de hombres. Tenemos que ver que eso es palabra de Dios. Somos puestos a la verdad, vez tras vez. Nosotros, escuche, la palabra de Dios, la ley que penetra dentro de nosotros, es como espada de doble filo, la palabra de Dios, escuche, debe producir buenos frutos o una vida santa. No puede ser que escuchemos la palabra vez tras vez y no pase nada. Entonces, ¿cómo es eso? Mire, la Biblia nos compara a nosotros, creo que en el Salmo número 1, en Jeremías también, como somos como árbol plantado frente a corrientes de agua. Entonces, ¿qué va a producir de esto? Bueno, frutos. No puede ser que nosotros... Cuando hablamos de esta unión con Jesucristo, que tenemos que... ¿Se acuerdan? Creo que es Juan 15, que dice que nosotros somos la rama y estamos unidos ¿con qué? Con Jesucristo. ¿Una persona del mundo puede hacer buenas obras? Claro, puede hacer más buenas obras en el sentido de dar de comer a los pobres, poner, hospitales, cosas que nunca nosotros haríamos. Pero vamos a decir, lo que nunca puede hacer, vamos a decir, una persona que no es cristiana, es producir el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad. Entonces, eso es el fruto que nosotros tenemos que producir. La fe nuestra, o escuchar doctrina no sirve de nada, amado. Si la creemos, nosotros debemos producir. ¿Y qué es producir buenos frutos? Si Jesucristo es la vid y Él es el fruto, o sea, ¿qué debemos producir? Bueno, un carácter aprobado que refleje ¿a quién? Al Señor Jesucristo, amado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esas buenas obras tienen que también ayudar al hermano, a la hermana, si no tiene, pero lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Eso lo puede hacer un impío, es reflejar el carácter de Jesucristo. O sea, ¿qué es? Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, ¿qué producimos? Bueno, buenos frutos, amado. Un árbol que no produce fruto, dice Jesucristo, que lo saca. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Escuche, la salvación es por gracia, mismo entonces en el día de hoy, toda esta epístola, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por buenas obras. Pero si somos salvos, como decía creo Calvino, esa fe no viene sola, o como dice Santiago, viene acompañada de buenas obras. Una fe que no produce buenas obras o frutos que provienen de Cristo, que la imagen de Jesucristo en nosotros, no vas a decir, los frutos no son que vas a decir, no necesitamos esos frutos ahora para ser salvos, pero sí esos frutos van a evidenciar que la salvación está en nosotros. Entonces es así. Creo que en Mateo 13, creo que Mateo 13, en la parábola del buen sembrador, el Señor muestra que sí, es verdad, no todo. Usted va a ver una persona y dice, tiene granero lleno. ¿Qué? Usted va y se pone a comer ahí mango de abajo, y cae para todos lados, hasta para el vecino. Y pasa uno y dice, lleve nomás, porque cae montones. Y va a ver uno que tiene uno o dos. Vio esos limoneros que tienen uno o dos ahí, pero tiene que tener al 100, al 60,
o al 30, usted va a tener que producir frutos. Algunos más, otros menos, pero ellos van a evidenciar que lo que usted creyó, fíjese lo que dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y estas cosas que quiero que Insta confirme, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras, o sea, den frutos. No solamente escuchen doctrina, tienen que producir buenos frutos. ¿Cuántos, amados, personas pueden incluso lamentablemente dentro del cristianismo y pastores enseñar sana doctrina? Pero si no producimos un fruto de santificación, ¿de qué va a servir trazar bien la palabra exegéticamente si no damos buenos frutos? Satanás, amado, anda dando vueltas, rugiendo, viendo a quién devorar. Entonces debemos producir esos frutos. ¿Y cómo se hacen? Bueno, unido a Cristo. Es decir, bueno, yo necesito hacer estos frutos, no, pero si usted está en Cristo, usted va a leer la palabra de Dios, va a procurar cantar, escuchar palabras del Señor, los himnos, no cosas del mundo, llenarse de las cosas del Señor, lo que nosotros conocemos con si me ayudan, el elemento de gracia, sí, todos los sermones, la iglesia, todo eso nos va a ayudar a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para dar buenos frutos, para reflejar a Cristo con amor, con paciencia, con gozo, con benignidad, con mansedumbre. Estos son los frutos. Usted puede ayudar lo que quiera, otras personas que ayudan y de verdad, pero su corazón está lejos del Señor. Entonces, la sana doctrina debe producir frutos espirituales, amados, y también por exteriores. Pero si yo digo que soy un cristiano, de verdad, y no hago buenas obras, no amo a mi hermano, no busco procurar justicia, ¿se acuerda de esa serie de Ray? O sea, ese tratadito de Ray, ¿se ha nacido usted de nuevo? ¿Amas a tu hermano? O primera de Juan. Dice, yo nací de nuevo, ¿y tus frutos? Porque el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Por las obras, esas obras que hacen glorificarán a mi Padre. Entonces, si yo hablo como mundano, escucho música de mundano, estoy como mundano, pero digo que soy cristiano, no amo a mi hermano, amo más a los mundanos que los hermanos, ando en pecado, si peco, bueno, pero el otro también peca, me da lo mismo, ya no tengo contrición por el pecado, no sufro, mi primer amor se empieza a apagar, no le doy tanta importancia, no vivo el fuego que estuvo una vez en mí, no está Jesucristo, están otras cosas en mí. Amado, ya no me importa el camino recto, ya no me importa si voy por acá, si voy con un pie en el mundo o otro pie en la iglesia. Si el carácter de Cristo no se está formando en nosotros, es muy posible, amado, que usted escuche estas palabras. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, yo me congregué en la iglesia reformada, canté himno, hice esto, aquello. Y es posible que usted escuche, alejados de mí, hacedor o hacedora de maldad. Nunca te conocí. O como esa virgen que quería entrar, el Señor dice, ¿quién es? No los conozco, alejados, salid de acá, no sé. O escuches esa palabra que diga, ¿qué haces aquí, tu vestido? ¿Quién te permitió entrar? Es así, quizás sea como el progreso del peregrino, como esa persona que llegó casi hasta el final. Ignorancia, porque no hacía caso. Es así, hoy es un tiempo de gracia, amado. Las doctrinas son buenas, de verdad. Pero a Satanás le da lo mismo la doctrina. Si no hay una vida de oración, una vida de santidad, de integridad, de comunión con el Señor. Debemos estar así, amado, unidos todo el tiempo con el Señor. Las buenas obras de verdad nos salvan. Pero estas buenas obras de verdad nos va a hacer que andemos en el camino. Que no. Cuando usted ayuda a un hermano, una hermana, no es tanto para saber que lo hace, usted lo hace más humilde, usted lo hace que esté en las cosas del Señor. No sé si se puede entender. Lo mantiene en las cosas del Señor. Eso es lo que hace. Entonces, ocupados en las cosas buenas, no en las cosas malas. Y si hacemos algo, que sea para el Señor. Esto nos va a mantener así, dando fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad. Estas son las obras que tenemos que hacer espiritualmente, parecernos más a Cristo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces tenemos que hacer esas obras que Cristo hacía, ¿sí? Eso es lo que tenemos que procurar. El carácter de Cristo se tiene que formar dentro de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, le agradecemos porque la salvación es por gracia, Señor, por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Pero si de verdad hemos creído,
amado Padre, Señor, y el Espíritu de Cristo mora de nosotros, y su Santo Espíritu va a hacer, Señor, que produzcamos buenos frutos, Señor, para que muchos vengan y coman, Señor, y se alimenten, Señor. Y le puede decirle, bueno, allá está el árbol, que es Jesucristo, que vayan a ellos, Señor, que es pan de vida, Señor, el agua, Señor, que da salvación. Las demás cosas, Señor, son como esa agua que uno toma, Señor, y siempre va a tener sed. Así que, Señor, le pedimos, Señor, que usted esté bendiciendo, Señor, todos estos estudios que se estuvieron haciendo, Señor, todo domingo tras domingo, Señor, que no caigan como en tinaja rota, sino, Señor, que puedan producir buenos frutos. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.